Hola, hoy los saludo desde una nueva locación para los que me ven en YouTube, porque acuérdense que pueden escuchar este podcast en Spotify y Amazon Music y también lo pueden ver en YouTube. Pues hoy estoy estrenando locación nada más y nada menos que en la sala de mi casa. ¿Saben qué? Como que se me hace más cozy, pudiera decir, hacerlo, pero ha sido un reto montar las luces, poner aquí el celular para grabar y todo, pero dije, bueno, vamos a cambiar un poquito el entorno. A lo mejor sería momento de comprar otro tipo de micrófono que sea un poquito más aéreo, porque se me antoja hasta grabar así de que en mi cama, ¿saben? Donde uno realmente piensa muchas cosas, o así en mi sala, que me queda aquí de frente, pero bueno. Espero que estén teniendo un día maravilloso y si no es así, que al escuchar este episodio te sume, te ayude a conectar contigo y a crecer, porque lo que hoy te voy a platicar es algo que siento que muchas personas experimentan. Yo lo he experimentado en carne propia. Es un tema al que estoy muy expuesta al ser coach en hábitos saludables. Constantemente con mis coaches, pues es algo que ellos se acercan conmigo a trabajar, ¿no? Obviamente el tema de los hábitos saludables, pero sobre todo, hoy no quiero hablar tanto de la relación con el cuerpo, sino la relación con el ejercicio. Que es todo un tema, obviamente, más hoy en día, que ya ven que se abre como una ventanita para un tema y luego se vuelve como tendencia y luego empieza a haber mucha desinformación y a la vez mucha información y luego ya no sabes qué hacer. Y sé que está empezando mucho, y yo que soy promotora de los hábitos saludables, del amor propio, a que te relaciones con el ejercicio desde un lugar que no sea de castigo, que no lo hagas desde la culpa, ¿no? El de, bueno, pues tengo que hacer ejercicio porque pues comí mal o porque me veo mal en el espejo, porque no acepto lo que soy, y sé que muchas personas han pasado por esto. Y quiero decirte que cuando te relacionas con cualquier cosa, cualquier hábito desde el miedo, es poco probable que lo disfrutes, es poco probable que realmente te esté dando un beneficio y es muy probable que sea poco sostenible. Porque lo haces desde un lugar en donde no hay seguridad, donde no hay confianza en ti. ¿Qué es desde el miedo? Cuando estás juzgándote, cuando estás esperando aceptar en algún lugar y por eso dices, me tengo que ver de cierta manera, activar mi cuerpo, pues porque eso es lo que necesita. Incluso mucha gente se mete a hacer ejercicio, cualquier disciplina, pues para formar parte de algo, y no veo mal eso, ¿no? Si al final de cuentas eso te va a llevar a tener una rutina de mover tu cuerpo, está perfecto. Pero te quiero platicar mi caso personal de cómo he cambiado mi relación con el ejercicio. Y también serte muy honesta, que a veces cuando se habla de que cambias tu relación con el ejercicio, pareciera que nunca más vuelves a tener conflicto con hacer ejercicio. Y creo que ese es un gran mito. Los seres humanos todos los días fluctuamos en emociones, y esas emociones hay veces que están súper saludables, súper balanceadas, y hay otros días que no. Entonces esas emociones se trasladan a todas las áreas de tu vida. No podemos decir que el 100% de las veces yo voy a sentir un disfrute, una satisfacción al hacer ejercicio, pero sí te puedo decir que he cambiado el enfoque del por qué hago ejercicio. Y que también muchas veces vuelve a pasar esa vocecita incriminatoria en mi cabeza, y eso no quiere decir que retrocedí, eso quiere decir que soy humano y que estoy expuesta a que me sucedan cosas así. ¿Cómo empecé yo a cambiar mi relación con el ejercicio? Yo desde los 6 años, yo creo, sí, más o menos, o antes, siempre estuve en alguna actividad física, se lo agradezco a mi mamá, pero siempre, fíjense, ya haciendo una reflexión, para mí era desde un lado de ganarme algo a cambio. Por ejemplo, estaba en clases de natación y si salía, o sea, si iba a clases de natación, salía, me acuerdo que en el deportivo, y era bueno, saliendo, si vas a tu clase, pues después te puedes comprar de que comíamos papitas a la francesa con queso y cositas así que había. Y por ejemplo, también estuve en clases de piano y dibujo y muchas cosas, pero por ejemplo, a mí me gustaba la gimnasia, y me acuerdo que el requisito en mi casa era que tenía que tomar 1 hora de clases de piano y después tomar las clases de gimnasia. A ver, lo valoro, al final es disciplina.
Pero mi connotación de cómo me asociaba al ejercicio desde temprana edad siempre era a cambio de o me tenía que ganar el permiso para hacerlo. No que mis papás no quisieran que practicara la gimnasia, sino que los horarios así se acomodaban. Entonces era, ok, quieres hacer gimnasia, pero primero te tomas una hora de piano, y a mí me chocaba tomar esa clase, era horrible. Pero lo que te quiero decir es que empiezo a detectar ese patrón de niña. Entro a la adolescencia, en secundaria, no practicaba ningún deporte. En la escuela que yo estaba, practicaba de hecho muchas actividades musicales, tocaba la mandolina, seguía estando en clases de piano, pero no tengo un recuerdo de secundaria, que es un momento creo que importante de las personas, asociarme con el ejercicio. Entonces entro a preparatoria y mi grupo de amigos, mi mejor amiga, le encantaba el fútbol. Entonces, pues ella me decía, ándale, vamos a meternos a clases de fútbol, no sé qué, yo, no. Pero era una forma en la que decía, bueno, pues voy a pertenecer a algo, ¿no? Y al final de cuentas también estar con mi mejor amiga. No les miento, yo sufría los entrenamientos. Para esto acabamos en el equipo representativo, y no crean que porque era precisamente muy buena en el fútbol, sino porque éramos muy pequeñas y pues así se armaba el equipo, ¿no? Y yo me acuerdo que nos ponían a correr bajo el sol aquí en Monterrey, México, donde vivo. Sabrán los regiomontanos que el calor puede llegar hasta los 40 grados. Y bueno, en la preparatoria, en ese entonces, no estaban techadas las instalaciones. En el TEC de Monterrey, Campus Garzazada, Campus Garzazada no estaba nada techado. Entonces, bueno, me tocaba el sol infernal. Yo no lo disfrutaba. La verdad, yo no lo disfrutaba, pero bueno, al final terminaba la convivencia, terminaba el entrenamiento y convivía con mis amigas, con mis amigos, y bueno. Y cuando entro a carrera, empiezo a meterme a distintas actividades, siendo una persona, la verdad, un poquito muy, ya se los he platicado, pues poco social. No entiendo, pero aún así mi instinto me decía, bueno, me metí a que sea una clase de pilates, a una clase de box. Entonces como que no había constancia en mí. Y recuerdo mucho que en carrera era más por el tema de no me gusta mucho cómo me veo. O sea, como que mi cuerpo no es precisamente lo que yo aspiro. Y llegué a clases de danza árabe, y yo danza árabe lo disfrutaba demasiado, al punto que me gradué de carrera y yo seguí estudiando, estudié 2 años en una carrera profesional de danza árabe. Pero fíjense cómo es la inconsciencia, hasta cierto punto, de no entender que tu cuerpo fue diseñado para estar en movimiento. Yo la danza árabe no la asociaba con ejercicio, y vaya que ese ejercicio, y vaya que sudaba, y vaya que era cansado de echarte casi 2-3 horas de pues estar en la clase. Y yo ahí encontraba mucho disfrute, pero mi mente en ese entonces, que tenía 23, 24 años, pues no lo veía como una actividad precisamente de hacer ejercicio. Te estoy contando esto porque ha sido mi evolución de cómo me he llevado con el ejercicio. Pasan los años y en mis 25, de mis 25 a los 30, de verdad yo estaba perdida, sentía que mi cuerpo estaba cambiando demasiado. También porque dejas la universidad y vuelves a empiezas un mundo corporativo donde todo el tiempo estás sentada, comes por ansiedad, y mi cuerpo estaba cambiando. Entonces yo veía que todo el mundo en ese entonces y hasta la fecha traían de tema el running. Lo odiaba, pero yo me forzaba, y me acuerdo que me inscribía a carreras con mis compañeras del trabajo, carreras de 5 o 10 kilómetros. Yo caminaba 1 kilómetro, corría 100 metros y así, o sea, no podía porque no lo disfrutaba. Entonces eso hacía que el ejercicio siguiera siendo para mí una pesadez y no algo que yo genuinamente pudiera disfrutar. Hasta que empiezan a llegar mis 29 años, 30, y empiezo ya a cobrar un sistema o una perspectiva diferente holísticamente de la salud, ¿no? Como que empiezo a ir con una nutrióloga buena, porque antes, ya sabrán, yo era la que hacía dietas de que las que escuchaba que hacían las demás, pero por primera vez me tomé en serio de ir con una nutrióloga, Ana Ceci Villarreal, que me encanta. Y creo que a partir de ahí mi conciencia y mi mente empezó a agarrar un enfoque diferente de la salud, y empecé a hacerlo, o mi primer conexión fue el alimento, ¿no? O sea, empezar a comer más saludable, entender que eso me nutría, que eso me llenaba de más fuerza, que empezaba
a recuperar ¿cómo decirles? Sí, esa sensación de fortaleza que tienes cuando estás un poquito más joven. Y empezaba a hacer ejercicio, me acuerdo que pagaba el gimnasio anualmente, iba 2 veces a la semana, me subía 20 minutos a la caminadora, hacía 1 minuto de abdominales y yo juraba que había hecho el gran ejercicio de mi vida. Y no es que eso esté mal, sino que vuelvo a lo mismo, que todo lo hacía desde un lado, desde el miedo, ¿no? El miedo a que no quiero engordar, no sé, o sea, no quiero sentir que no estoy haciendo como todo mundo debería decir que estoy haciendo. Yo creo que a muchos nos pasa así. ¿Qué es lo que sucede? Para acortar la historia, que me empiezo a dar cuenta como a mis 32, 33 años, que el cuerpo era importante para mí. Ya les he contado que mi vida empezó a cambiar a raíz del Club de las 5 de la mañana, que leí ese libro. Y ese libro justo promovía hacer ejercicio. Claro, despertándote a las 5 de la mañana. Pero a lo que yo me quiero centrar aquí, más que despertarte a las 5 de la mañana, es que cómo se empieza a dar un cambio y cómo puedes cambiar tu perspectiva de las cosas. Cuando empiezo a entender que el cuerpo está diseñado para estar en movimiento. Cuando me estaba certificando como coach en hábitos saludables, que era a la par de que leí ese libro, me hacían mucho hincapié en eso. Y como que no me caía de todo el 20 hasta que decían, es que si tu cuerpo fue diseñado para estar en movimiento, el movimiento no lo puedes encasillar a una sola cosa. Y aunque a lo mejor muchas personas me lo habían dicho, es ahí cuando yo empiezo a generar conciencia de, claro, mover tu cuerpo, honrar tu cuerpo, no se tiene que ver como tal vez yo muchas veces lo he intentado. Yo lo había intentado 1000 veces corriendo, trotando y caminando sobre una caminadora. Y yo no lo disfrutaba. Entonces, cuando me hace sentido que el cuerpo fue diseñado para estar en movimiento y es para honrarlo, es cuando me abro a las posibilidades de intentar diferentes cosas que a mi cuerpo le sean funcionales. Y es ahí cuando empiezo a entender que el cuerpo es el vehículo que Dios me ha dado, el universo, quien tú creas, para hacer realidad mis sueños, y que necesito, me urge, me ocupa que esté fuerte, vigoroso, saludable. Se fue dando de la mano entre que me despertaba a las 5 de la mañana, ya sabes, o si no sabes, pues es que meditas, haces ejercicio, y así se me empezó a formar el hábito. Y yo empezaba a encontrar un disfrute, más que en hacer ejercicio, yo encontraba el disfrute en cumplirme. Y esto es algo que te quiero compartir. No per se, mientras tú estás haciendo ejercicio, vas a disfrutar el ejercicio. Porque es cansado, porque te cansas, porque es fastidioso. Pero no conozco una persona que haya hecho ejercicio y se arrepienta de haber tomado la decisión de honrar su palabra, cumplirse. Pero sí conozco a miles de personas que cuando no hacen ejercicio y se fallan, se lamentan esa decisión, porque dicen, ¿por qué no fui? ¿Por qué me quedé dormida? ¿Por qué descansé? Pero ¿cómo empezó a cambiar ese chip de decir, no voy a hacer ejercicio por miedo a engordar, por miedo a que mi cuerpo no gane grasa o se vea mal? Creo que empezó desde el principio, justo que te digo esto, de ver que el cuerpo es un vehículo para hacer realidad mis sueños. Y no es solamente un cuerpo para pararme al espejo y verme de cierta manera. Que una frase que hace poco escuché, en los años 90 existían muchas revistas que hablaban acerca de, o mostraban fotografías de cómo se debe ver tu cuerpo a los 20, a los 25, a los 30. Y hasta esa edad llegaba, ¿no? Como que era lo máximo de que una mujer pudiera aspirar a tener un cuerpo de cierta manera. Pero pareciera que tener un cuerpo saludable a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, a los 80, pareciera que eso no podía coexistir. Y hoy en día me encanta ver más gente abriendo foros de rangos de diferentes edades, mostrando que están activando su cuerpo y cuidándolo. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando no tienes una referencia de que a cierta edad puedes seguir cuidando tu cuerpo, muchas veces entra dentro de ti este pensamiento de, pues ya para qué me cuido,
¿no? Que esa es otra forma en la que no tienes una buena relación con tu cuerpo y ves al ejercicio como un castigo. Una frase que me dijo mi novio esta semana que me encantó, que él también la escuchó, no recuerdo dónde, que era como, no permitamos que el espíritu del ser una persona vieja se apodere de tus pensamientos. En este sentido, lo aclaro. En el creer que ya llegar a cierta edad ya no hay nada más que puedes hacer por tu cuerpo. Cuando entendí a mis 32 años que pudiera ser para gente muy joven o para alguien que diga, no, ya estabas bastante grandecita, cuando entendí que era de vital importancia que mi cuerpo estuviera saludable, entonces entendí que ir a hacer ejercicio no era un castigo, era como un privilegio que yo podía experimentar. Y eso es algo que quiero decirte: si tú cambias la narrativa de cómo ves el ejercicio, empiezas a cambiar la forma en cómo te relacionas. Créeme que es un privilegio. Hay muchas personas, y yo sé que lo has dicho, los casos extremos, hay personas que han perdido una extremidad, que ya no pueden hacer ejercicio, que yo te he de decir que he conocido personas que no tienen ni siquiera la movilidad ya para hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque han abandonado tanto su cuerpo, y no estoy hablando de sobrepeso, sino que nunca se cuidaron y están relativamente jóvenes, 60, 55 años, y ya no pueden mover su cuerpo. Es tan triste, es tan deprimente que digas, ¿por qué? Y son personas que muchas veces asociaron al ejercicio como está de flojera. O sea, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Por qué me voy a esforzar en cuidarme? O sea, eso no es importante, no tengo tiempo para el ejercicio, es algo que a mí no me beneficia. Y todas estas cosas creo que tal vez en cierto punto las has experimentado. Es decir, tengo que hacer o entrenar, por así decirlo, porque siento una gran culpabilidad por lo que comí ayer, ¿no? O no sé, llevo a lo mejor mucho tiempo que no me cuido, entonces bueno, voy a hacer ejercicio una semana súper intensa y luego ya lo abandonas, porque el miedo y la culpa se están apoderando de ti. Pero obviamente aquí no vengo a decirte todo eso que tal vez es malo que estás pensando, sino cómo cambiamos ese patrón de pensamiento. Y como soy coach, me encanta decir eso, quiero decirte cosas que comparto constantemente en las sesiones que hago, que por cierto, si les interesa, tengo 2 lugares disponibles en agosto para coaching de hábitos saludables. Pero cambié muchas cosas, ¿no? Porque también el dejar de entrenar sin culpa a veces se puede extrapolar, ¿no? A veces esa línea de ya estoy bien con mi relación con el ejercicio y empiezas a entrenar todos los días sin descanso porque te da culpa ahora no ir, es la otra cara de la moneda. Y lo más importante, o de las cosas más importantes, es que aprendí a escuchar lo que mi cuerpo me decía, y lo aprendí no a la buena, y eso es por algo que quería platicarte este episodio, ¿no? Que el entrenar o hacer sin culpa, sin miedo, tiene muchos aristas. Yo cuando empecé el club de las 5 de la mañana y hacer ejercicio, yo tiendo a ser muy rígida, muy estricta en las cosas cuando necesito hacer algo y lo justifico con la disciplina, pero en realidad es una forma mía de autocontrol, de controlar la situación. ¿Y qué pasó? Que hubo una época que mi cuerpo realmente estaba cansado entre el ejercicio, entre el trabajo, y no paré. ¿Y qué pasó? Que pues la enfermedad se presentó y me hizo parar, y no me gustó. Y todo ese tiempo yo sentía remordimiento porque yo no me permitía faltarme un solo día al ejercicio y justificaba es que es mi disciplina, ¿cómo voy a faltar a mi disciplina? Cuando en realidad lo que me daba culpa es que era un terrible miedo a volver a los hábitos antiguos. Entonces me asustaba tanto y me daba tanta culpa y remordimiento de conciencia no ir, que yo decía, no, o sea, es que no puedo faltar. Entonces, ¿cómo empiezas a relacionarte bien con el ejercicio? Es justo amándote. Por eso para mí el amor propio es base en todo lo que hacemos, porque cuando empiezas a honrarte, a respetarte, empieza con una conciencia de entender esta piel que tengo, este cuerpo que habito, que es el que hay, este es el que Dios me dio. Yo puedo llevarlo a un nivel más óptimo o puedo empeorarlo, eso está en mis manos.
Cuando entiendes que en tus manos puedes darle una mejor salud a tu cuerpo, entonces ves el ejercicio como una herramienta maravillosa, un privilegio de hacer ejercicio. Y el privilegio de hacer ejercicio no necesariamente tiene que ser ir a un gimnasio. Tienes que experimentar, así como yo me aferraba a solamente correr, empecé a experimentar las pesas y el día de hoy me encantan. Experimenté indoor cycling, una época lo hice, me encantó. Y se vale cambiar de actividad, no siempre te tienes que aferrar a una sola actividad deportiva, que a veces creemos, es que ya no disfruto esto, pues se vale, cambiaste como persona, experimenta otra cosa, pero date la oportunidad. Ahora, si desde tu lugar a lo mejor no tienes el privilegio económico de pagar cierto lugar para ir, hoy en día de verdad, si tú te metes a Instagram, a YouTube, a cualquier red social, hay demasiadas clases gratis de cualquier cosa. Te puedes ir a un parque, puedes comprar una cuerda para saltar y saltar en tu casa. O sea, el punto es que no pongas una excusa. Pero más que la excusa es que empieces a conectar contigo y a entender qué es lo realmente importante para ti. Que el ejercicio no sea un castigo, sino sea una forma inteligente de decir, me voy a seguir cuidando. ¿Qué puedes hacer? Cuestiónate qué actividad realmente te gustaría practicar o intentar sin ponerte de excusas que no soy bueno, es que jamás lo he intentado. Pues nadie es bueno y muchas cosas no se han intentado, pero si nunca te haces esa primera oportunidad, difícilmente va a suceder. Haz cosas que sean disfrutables. Por ejemplo, prepara una playlist de música que vas a disfrutar para que te sea más llevadero el momento de hacer ejercicio. Descansar también es importante, entonces no lo lleves al extremo, dosifica las formas. Si no has hecho nada de ejercicio o no sabes cómo conectar con este hábito, empieza 2 veces a la semana. 2 veces es mejor que nada y sobre todo, identifica cuál va a ser el horario que es útil para ti, si es en la mañana o en la tarde, pero no lo estés cambiando, ¿no? O sea, si nada más tienes 20 minutos, haz 20 minutos efectivos de ejercicio. Hay demasiadas cosas que puedes hacer en 20 minutos, lagartijas, burpees, saltar la cuerda, caminar, darle la vuelta a tu colonia, a tu cuadra, al complejo donde tú vivas. Puedes hacer muchas cosas, pero marca ya la hora en lo que va a hacer. Y sobre todo, quiero hoy invitarte a que siempre que elijas entrenar, te cuestiones desde qué lado lo estás haciendo, ¿no? Te digo, mucho tiempo mis decisiones de por qué hacer ejercicio iban enfocadas en el miedo a que mi cuerpo no se viera como un estándar de belleza que la sociedad me ha impuesto. Y no tiene nada de malo, porque también eso está muy estereotipado, que tú quieras que tu cuerpo sea mejor y de cierta manera. No tiene absolutamente nada de malo, también es súper válido. Pero lo que es más importante es la fuerza y la vitalidad. Entonces, cuando dejé de relacionarme desde ese lugar de miedo al que no me voy a ver de cierta manera y empecé a entender, es que quiero sentirme de cierta manera ahorita y que mi futuro se sienta mejor, entonces dejé el entrenamiento fuera de la culpa, fuera del miedo. También hoy entiendo que si un día no voy a entrenar porque realmente estoy cansada, no pasa absolutamente nada, mi cuerpo me lo va a agradecer, es sabio y eso también es bueno para mí. Entonces, hoy quería platicarte este tema, que si lo estás transitando, lo estás pasando, date la oportunidad de cambiar la narrativa con el ejercicio. No va a pasar de un día para otro, de la noche a la mañana, pero con este tipo de contenido que escuchas, sigue cuentas de personas que ya hacen ejercicio, hazlo a tu ritmo, no te compares. Si el influencer que tú sigues tiene tiempo para hacerlo toda la semana, qué padrísimo. Recuerda que muy probablemente vive de eso y tú no, tú tienes otro trabajo. Yo me acuerdo que cuando subía a redes, muchas mamis cuando estaba en trabajo oficina, muchas mamis me decían, es que ¿cómo le haces, Eri? Y yo les decía, es que no pueden compararse con mi ritmo de vida. O sea, yo sí me puedo levantar a las 5 porque no tengo a lo mejor hijos que atender en este momento y en ese horario me hace todo el sentido. Y yo regreso a mi casa y me ocupo de mis cosas, que digo, también es una responsabilidad grande, pero ubícate, no te compares. O sea, estás en diferentes etapas de vida, hazlo a tu momento, a tu ritmo, pero sobre todo nunca olvides que esto de hacer ejercicio siempre, siempre va a ser para un bien mayor para ti. Que los beneficios que vas a experimentar físicos, mentales, espirituales, esa sensación de cumplirte a ti no tiene precio.
y que al momento de ver cómo tu cuerpo es vigoroso, fuerte, vas a empezar a amarte más. El hábito de hacer ejercicio fortalece tu amor propio, tu autoconfianza y tu autoimagen. Bueno, espero que este episodio te haya sido de utilidad. Si crees que a alguien más le puede servir o ser de crecimiento personal, compárteselo. Te escucho, no, más bien, te veo la próxima semana. Bye.